Gracias y que Dios los bendiga. A continuación, nuestro pastor Pedro King nos compartirá la palabra de Dios. Amados hermanos y hermanas en Cristo, miembros de la Iglesia Noxapampa, Huaral, Puerto Maldonado y España, y todos los que están participando, presenciando el mensaje de hoy, reciban mis más cordiales saludos. En el último mensaje compartido, iniciamos la segunda marca de un creyente, la cual es: todo verdadero cristiano vive en la luz. En este punto les dije que, así como es importante acercarnos a Dios y arrepentirnos de todos nuestros pecados, aún más importante y sabio es caminar en la luz y no pecar más. Nosotros sabemos que Dios es luz, pero si deseamos entender esta naturaleza de Dios, es necesario que nosotros también caminemos en la luz de la verdad. Asimismo, Dios envió a esta tierra a nuestro Salvador, quien representaba la misma luz de Dios, y quien en base a su palabra y enseñanza nos guía para que nosotros caminemos en santidad y pureza de corazón. Entonces, debemos tener en claro tres cosas importantes. Primero, que Dios en esencia es luz. Segundo, que en Dios no hay ninguna clase de tinieblas ni falsedad. Y finalmente, es necesario que nosotros entendamos que como hijos de Dios debemos caminar en esa misma luz. Para poder vivir en la guía y en la luz de Dios, debemos vivir en la verdad de su palabra. Es tal como nos dicen Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Asimismo, vivir en la luz implica vivir en virtud de la verdad, la cual debe caracterizar a todo verdadero cristiano. En Efesios capítulo 5, versos 8 y 9, el apóstol dijo que lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Esto nos lleva a reflexionar que si decimos que estamos andando en la luz, debemos respaldar esa confesión con nuestro accionar, entendiendo que Dios es luz. Debemos saber también que en Dios no hay tinieblas,
Santiago capítulo 1, verso 17. Nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciendo de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Amén. Leer este verso nos lleva a comprender la perfección y santidad de nuestro Dios. Asimismo, en Salmos capítulo 71, versículo 19, el autor nos describe lo siguiente. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? La justicia de nuestro Dios, su pureza, su perfección no puede compararse con nada de esta tierra. Y escuchemos lo que nos dice Isaías capítulo 6, verso 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Este último versículo leído se desarrolló en el contexto de la muerte del rey Usías. Este rey había traído la prosperidad y paz al pueblo de Israel. Era un rey querido y amado por el pueblo, pero tras su muerte creció la intriga y zozobra por el destino que les aguardaba sin su rey. En medio de esta situación, Dios llama al profeta Isaías y le mostró una revelación. Para una mejor comprensión, leamos todos juntos el libro de Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Esta revelación permitió llevar el consuelo al pueblo de Israel, quienes estaban sufriendo por la muerte de su rey. Dios quiso mostrarles que a pesar de que la circunstancia no parecía favorable, Él siempre permanecería con ellos, ya que Dios es
soberano que gobierna de acuerdo con su voluntad. Queridos hermanos, el versículo del mensaje de hoy no solo nos describe las características de nuestro Dios Padre, sino también describe la forma como un hijo de Dios debe andar. Leamos juntos 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. En nuestra vida solo existen dos caminos: vivir en la luz o vivir en las tinieblas. No existe un punto intermedio. En este verso en específico, el hecho de andar en tinieblas alude el actuar de manera habitual o por costumbre en el pecado. Entonces, si decimos que estamos viviendo en comunión con Dios, pero a la vez estamos andando en el pecado o cometiendo pecados, esto nos lleva a ser unos mentirosos delante de Dios. No debemos asumir que porque una vez nos arrepentimos y reconocimos que somos pecadores, ya podemos vivir pecando libremente. No, hermanos en Cristo. Este camino que estamos llevando es uno de perseverancia y de lucha diario, de la oración y la de su palabra podremos ganar. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25, describió lo siguiente: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Pero, ¿cómo hacía Pablo para vencer cada día al pecado que aún veía en su carne? Leamos lo que nos dicen 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Amén. Entonces no podemos decir que somos verdaderos cristianos si aún estamos viviendo en el pecado.
Veamos lo que nos dicen capítulo 5, versículo 20 del libro de Romanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Quizás podríamos pensar que, de acuerdo con este versículo, podemos seguir pecando para que la gloria de Dios, gracia de Dios, aún abunde. Pero en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, dice que, pues, diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tal como lo aclara el apóstol Pablo. No porque la gracia sobreabunda cuando el pecado abunda, vamos a estar pecando deliberadamente. No, hermanos. Nosotros, desde que somos perdonados de nuestros pecados por la gracia de Dios, somos llamados en vivir en santidad, en vivir en la luz. Entonces, siendo justificados por la sangre del Señor, ya no debemos volver al pecado. Amén. Por eso, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 11 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas habéis sido rabados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Estimados hermanos, no ignoremos esta palabra compartida y tengamos en claro que el recibir perdón de nuestros pecados por el nombre de Cristo es más que una simple palabra. Incluye e involucra una verdadera convicción en el poder salvador de la sangre de Cristo, en su autoridad y en su obediencia a la palabra de Dios. Es tal como nos dicen Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén.
la satisfacción del placer y el del vivir en el pecado ciertamente se acabarán. Pero los que hacemos la voluntad de Dios permaneceremos para siempre en la vida eterna. Hermanos en Cristo, sigamos luchando con más empeño contra el pecado y fortalezcámonos en la vívida esperanza del retorno del Señor. No nos dejemos contaminar por los ideales de esta sociedad y mantengámonos firmes en la fuerza que Dios nos demanda día a día. Amén. Muchas gracias por su atención. Ahora oremos juntos meditando el mensaje que hemos compartido. Amado Padre, te damos las gracias por permitir compartir el mensaje hoy. Bendice a todos los hermanos que están viendo esta transmisión. Tú eres luz. Ayúdanos a entender que es necesario que nosotros también caminemos en la luz de la verdad. Asimismo, enviaste a esta tierra a Jesús, nuestro Salvador, quien representa la misma luz de Dios, y quien en base a su palabra y enseñanza nos guía para que nosotros caminemos en santidad y fuerza de corazón. Dios Padre, muchas gracias. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.